Hola, hola, saludos por aquí Ismael. ¿Cómo está mi querido Paraguay? ¿Cómo te sientes? Yo estoy feliz de estar con ustedes una vez más, de reencontrarnos en estos mega documentales a través de Mega TV con invitados que tan gentilmente nos acerca la producción de este programa, Rodolfo González Friedman y su esposa Marlucy, de Vamos por Más Producciones. Y la verdad que cada conversación me acerca más a la cultura, a la historia, a la realidad de este hermoso país que tienen y que tanto me gusta visitar. El invitado de hoy es el presidente de la ANDE, Administración Nacional de Electricidad. Así que nos espera un programa electrizante, ¿verdad? Bienvenido, Félix Sosa, ingeniero Félix Sosa, a este mega documental con Ismael Cala. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se siente? Súper bien, Ismael. Realmente muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto estar en tu programa. Para mí es muy importante recibir esta invitación y por tal motivo estoy para conversar. Pues para mí también es un placer y sabe que tengo muy buen sentido del humor porque me encanta ponerle humor a la vida si no se hace demasiado densa, demasiado pesada. Así que lo primero que quiero decir es que espero que durante nuestra conversación no se corte la luz. Definitivamente está asegurado. En Paraguay el suministro de energía eléctrica está asegurado. Esperemos que aquí también en Miami, porque estamos haciendo circunstancialmente por la pandemia el programa a remoto. Próximamente tendremos nuevos episodios grabados directamente allí frente a frente en esa maravillosa suite presidencial en el Yacht Resort en Asunción. Ahora, comencemos con su historia de vida, porque usted nació en Cazapá, lugar que todavía no he logrado conocer, pero ya me extendió una invitación, así que lo vamos a hacer posible. Se crió en Ciudad del Este y tengo entendido que allí trabajó de chico en una gomería y estudiaba por la noche. Entonces, cuéntenos cómo fueron esos primeros años de vida, esos tiempos y cómo logra entrar en la universidad. Y realmente nací en una compañía lejana de la ciudad de Cazapá que se llama Vizcainocue. Y donde mi papá fue agricultor y tuvo la visión de que teníamos que salir a estudiar, que nosotros no podríamos, que no teníamos futuro en ese lugar. Por tal motivo, comenzábamos a salir, los hermanos salíamos para estudiar. Posteriormente, por las circunstancias de la vida, tuvimos la oportunidad de mudarnos a Ciudad del Este, frontera con el Brasil. Y de hecho, mis hermanos tenían una gomería para trabajar y yo trabajaba con ellos de día y de noche estudiaba. Por tal motivo, el trabajo realizado de día me servía para sustentar mi estudio en un colegio privado. Posteriormente terminé el colegio, por suerte salí muy bien y conseguí un convenio para poder realizar mi estudio universitario en el Brasil, en la Universidad Federal de Ceará, la ciudad fortaleza de Brasil, y donde terminé mi estudio universitario y terminé la carrera de ingeniería eléctrica. Posteriormente tuve la oportunidad de entrar, que nosotros le llamamos en Paraguay la mejor empresa del Paraguay, que es la ANDE. Y bueno, y ahí continué, hice una carrera bastante larga y llegué hasta la presidencia de la ANDE. Maravilloso. Y me contaron que siempre fue un apasionado por el tema de la electricidad y que a los 10 años hizo su primer alumbrado con un foco de linterna. ¿Cómo fue eso? Así realmente, mi papá por cuestiones laborales viajó por un periodo de 3 días y yo quería darle una sorpresa a su regreso. Entonces dije, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, y se me ocurrió, comencé a juntar las pilas viejas, coloqué en una caja grande para que tenga la potencia necesaria como para poder funcionar mi invento de iluminación. Conseguí algunos cables, añadí algunos cables y pude realizar una instalación eléctrica en la habitación de mi padre. Cuando regresó de su viaje, le di esa sorpresa. Realmente fue una idea que surgió en ese momento y siempre me gustó, quise investigar
la energía eléctrica desde chico. Como presidente de ANDE, que lidera los destinos de esta importante empresa para Paraguay, o más bien organización, ¿verdad? Para Paraguay, porque es la Administración Nacional de Electricidad, parte de lo que es el Estado. Cuénteme un poco cuál es la misión, cuál es, digamos, el trabajo del día a día del presidente de la Administración Nacional de Electricidad. Primeramente quería comentarte que la ANDE es una empresa del Estado paraguayo, ¿verdad? Que atiende el 100% del territorio nacional. Es una empresa pública que está verticalmente integrada, es decir, genera, transmite y distribuye energía eléctrica en el Paraguay. Y atiende al 99.9% de la población paraguaya. Es decir, en Paraguay, los paraguayos tenemos el 99.6%, realmente, más exacto, cuenta con el suministro de energía eléctrica. Y nuestra responsabilidad realmente es llegar con calidad a cada hogar paraguayo y principalmente a los sectores productivos. Entonces, ya tenemos energía eléctrica, pero lo que sí en este momento estamos trabajando es que se tenga calidad a los efectos de mejorar la competitividad de las empresas instaladas en Paraguay, principalmente las industrias, y que realmente esa abundancia de energía limpia y renovable que tenemos en Paraguay pueda llegar con calidad y también con abundancia hasta el último hogar paraguayo. Esa es la misión que tenemos dentro de la institución, Ismael. ¿Se cree que será posible? Porque es de verdad espectacular escuchar una cifra tan alta de acceso a la electricidad en todo el territorio nacional. Lo que falta para llegar a ese 100% es porque razones de personas que viven demasiado recónditas en zonas rurales. Es un plan llegar a esos hogares que hoy no tienen electricidad, aunque sean una minoría tan pequeña. Si son comunidades aisladas, principalmente en la zona del Chaco paraguayo, donde tenemos que ejecutar obras, línea de distribución muy larga, entonces lo que nosotros estamos apostando en esa zona ahora es con la generación alternativa, generación solar, por ejemplo, a los efectos de llegar en esas comunidades. Son comunidades indígenas que hoy en día tenemos identificados, son más de 100 comunidades que tenemos a nivel nacional donde estamos trabajando en este momento. Y nuestra meta es que también vamos a llegar con energía eléctrica de calidad en esas comunidades que hoy en día todavía no cuenta con la energía eléctrica, que es fundamental para el desarrollo de una comunidad. Así es, así es. Y hoy, gracias a Dios, la tecnología ha avanzado tanto que hay, como usted dice, muchas vías alternativas para incluso producir la electricidad cerca de la comunidad y que no tenga que ser parte quizás de la red nacional por el costo del cableado y de todo lo que implica llevar la electricidad de la grilla nacional, ¿correcto? Asimismo, esa es la tendencia en el mundo, ¿verdad? Paraguay no puede estar exento de la tendencia mundial del sistema eléctrico. Es decir, está de por medio en esa línea que estaba mencionando Ismael, es justamente lo que nosotros le llamamos la generación distribuida, donde hoy uno puede generar energía eléctrica en sus casas, en las industrias, en los comercios para su propio consumo, y si le sobra, tiene la posibilidad inclusive de inyectar a la red de distribución de la zona, es decir, vender y recibir una compensación de parte de la distribuidora. Para el efecto, esa es la tendencia, lógicamente, y también nosotros nos estamos yendo en esa línea, a pesar de las grandes generaciones que tenemos, pero eso tiene su límite, entonces tenemos que estar preparados en esa línea de generación distribuida y tener esa posibilidad de ir en la misma línea de tener el 100% de la energía limpia y renovable en el país. Ismael, Paraguay es el único país en el mundo, que cuenta con su generación de energía eléctrica 100% de energía renovable. ¡Wow! El único en el mundo. Es el único en el mundo.
Pues un aplauso gigante porque la verdad que eso es un precedente maravilloso y es lo que queremos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para el 2030. Ese es uno de los objetivos a los que muchas naciones le están apuntando. Así que qué bonito que podamos celebrar ese gran logro paraguayo. Vamos a hacer una primera pausa, ingeniero, en nuestra conversación, aprovechando este buen momento y esa gran noticia para celebrar. Sé que hay muchos otros retos y vamos a hablar de ellos cuando volvamos con la continuación de nuestra conversación aquí en Mega Documental con Ismael Cala en Mega TV. Gracias por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, Administración Nacional de Electricidad. Ingeniero Sosa, gracias por continuar con nosotros. Y quiero hacerle otra pregunta, porque a mí también el tema de la electricidad y de la energía me apasiona. De hecho, estamos construyendo un centro holístico, un centro de bienestar que es el Cala Center. Les invito a todos los paraguayos cuando vengan a Miami a que nos visiten. Ya Rodolfo y Marlucy estuvieron aquí y siempre en mi mente ha estado que sea un centro de energía renovable. Entonces, justamente lo que usted acaba de decir, de instalar paneles solares, de poder generar parcialmente, si no total, la necesidad de la electricidad que el centro necesita, incluso si hay más, pues vendérsela a la Florida Power, ¿verdad? Que es la empresa del Estado que se encarga de la electricidad para todas las ciudades. Entonces, yo sé que, y si no me equivoco, quiero que usted me diga, Paraguay tiene 3 hidroeléctricas y que 2 de ellas binacionales, o sea, con Brasil y Argentina, ¿verdad? Entonces, explíqueme cómo funciona esto. O sea, esas que son binacionales, ¿qué quiere decir que sean binacionales en cuanto a operación o en cuanto a distribución de electricidad? Sí, muy importante, Ismael. Paraguay cuenta con 3 centrales hidroeléctricas muy importantes. La Itaipú, que es una hidroeléctrica binacional y comparte con el Brasil, con una potencia total instalada de 14.000 megavatios de potencia. Es la segunda represa más grande en el mundo. 7.000 de los cuales corresponde a Paraguay, es decir, el 50%. Posteriormente, la central hidroeléctrica Yacyretá, que comparte con la Argentina, tiene una potencia instalada que corresponde a Paraguay de 1.550. Y después una central hidroeléctrica propia de la ANDE, que es Acaraú, que está en Guaraní, con una potencia instalada de 210 megavatios. Es decir, tenemos 7.760 megavatios de potencia instalada en generación. Esa es la oferta energética que tenemos. Y la demanda máxima del país registrado justamente este año en el pico de consumo fue de 3.777 megavatios, es decir, solamente el 43% de la potencia disponible llegamos a utilizar. El resto estamos exportando a los países vecinos. Justamente el objetivo principal, además de la calidad del servicio que le comenté, es que podamos tener la infraestructura adecuada para poder utilizar el 100% de la potencia disponible en estas centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Es importante resaltar que en el año, ya con este gobierno, en el año 2019, se realizó una obra muy importante en la central hidroeléctrica de Yacyretá, donde nosotros en Paraguay ya podemos utilizar el 100% de la energía que nos corresponde desde esa central hidroeléctrica, y en este momento está en proceso de ejecución de una obra muy importante para poder retirar toda la potencia que nos corresponde de la Itaipú binacional, ¿verdad? Es una subestación en una localidad distante a 50 kilómetros más o menos de la central hidroeléctrica Itaipú, justamente, y la construcción de una línea de transmisión en 500 kV desde Itaipú hasta esa localidad de Iguazú, con una inversión de $100 millones que estaría entrando en operación en diciembre del año que viene.
justamente para poder por primera vez en la historia también tener la posibilidad de retirar el 100% de la potencia que nos corresponde en Itaipú. Y de esa manera vamos a poder utilizar lo que nos corresponde y principalmente que esa energía limpia y renovable se convierta en el desarrollo para el mejoramiento de la calidad de la vida de la gente. ¿Hay algún otro tipo de energía alternativa que se produce actualmente en Paraguay más allá de lo que se produce dentro de las hidroeléctricas? O sea, estoy pensando justamente en energía eólica, algún tipo de alternativa, o todavía no se ha experimentado mucho con esas. Justamente como todavía tenemos esa cantidad suficiente de generación hidroeléctrica que es renovable, entonces en el plan maestro de obra que lanzamos recientemente para un periodo de 2021-2040, ya estamos considerando la generación renovables no convencionales, que sería la energía solar por sobre todas las cosas, que tiene potencialidades en el Paraguay, y la eólica también, pero más solar, donde estamos apostando a eso. Y paralelamente está en proceso de estudio de un proyecto de ley para que se pueda crear una legislación adecuada y para que sea conveniente para la instalación de ese tipo de generación. Pensando ya de que de acuerdo al aumento de consumo en Paraguay de energía eléctrica, en 2033 aproximadamente estaríamos utilizando ya toda la potencia disponible en las binacionales. Es decir, tenemos que pensar ya en ese tipo de generación a los efectos de estar preparados pensando a mediano plazo, ¿verdad? Es decir, ya estamos apostando a eso, Ismael. Por tal motivo ya está en el plan maestro de obra de la ANDE para la generación a través de centrales principalmente solares. Yo la verdad que soy fan de la energía eólica, pero más que todo porque me parece que los parques eólicos, además de dar esa energía renovable utilizada desde el viento, son un espectáculo visual y añaden también, ¿verdad? A cualquier paisaje de nuestros países añaden algo muy interesante, muy bonito. Y de hecho he visto que algunos países han convertido los parques eólicos en atracción turística, o sea, lugar de visita. Y me parece interesantísimo. Y me lo imagino también, bueno, pues en esas carreteras, en esos espectaculares paisajes que tienen ustedes en Paraguay, un parque eólico en el futuro. De hecho, la potencialidad de Paraguay es más solar. Así es, tenemos que, según el estudio realizado, es el futuro en el país. Eso no significa que también podamos encontrar en un lugar donde que pueda ser factible la generación a través de plantas eólicas, ¿verdad? Y también estamos apostando en el plan maestro en las pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿verdad? A los efectos de aprovechar las potencialidades energéticas del país. Es decir, nos estamos preparando para poder diversificar la generación de energía eléctrica, pero siempre manteniendo con fuentes renovables. Nosotros no queremos perder definitivamente de ser el país con mayor cantidad de energía con fuentes renovables. Esa es la línea que nosotros estamos continuando proyectando. Maravilloso. ¿Y qué piensa usted sobre la integración energética regional? ¿Y a qué nos referimos? Porque alguien que nos esté viendo dice, bueno, ¿a qué se refieren con esto? Muy importante, Ismael. Yo creo que en la región existe potencialidades energéticas muy importantes. Inclusive tenemos, en este momento, tenemos que aprovechar lo máximo posible los excedentes que se encuentran en la región, porque en un momento dado, en este momento, por ejemplo, estamos en una situación de crisis hidrológica que se disminuye bastante la generación en las centrales hidroeléctricas. Por tal motivo es muy importante que podamos aprovechar las potencialidades energéticas y por sobre todas las cosas los excedentes en generación en todos los países de la región. En este aspecto faltaría, por ejemplo, una decisión de los gobiernos para tener una planificación integrada, es decir,
Tenemos que tener una planificación integrada para la ejecución de las obras de infraestructura eléctrica y aprovechar también de lo que ya tenemos. Son las carreteras para la transmisión de energía eléctrica. Vamos a hacer una segunda pausa en nuestra conversación, ingeniero Sosa. Regresamos en un 2x3 después de estos importantes mensajes aquí en Mega TV Paraguay. No se me vaya, ya volvemos. Aquí estamos de regreso con esta última parte de la conversación de Mega Documental con Ismael Cala en Mega TV. Estoy conversando con el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, que es la Administración Nacional de Electricidad del Paraguay. ¿Esta empresa, ingeniero, tiene inversión solo del Estado paraguayo o hay inversión internacional, inversión privada? No, solamente el Estado paraguayo. Es 100% del Estado paraguayo. Es una empresa que nació en 1949, o sea que más de 70 años de vida institucional, y te decía, atiende el 100% del territorio nacional. Solamente unas pequeñas comunidades que tenemos, algunas pequeñas distribuidoras, pero realmente es muy pequeño. Es el responsable de la planificación y ejecución de las obras del sector eléctrico a nivel nacional. O sea que, por ejemplo, en cuanto a diversificación de la inversión eléctrica, no es un sector que está abierto a inversión internacional. En este momento, en el proyecto de ley que te mencioné para la generación de energías renovables no convencionales, sí, el sector privado va a tener la posibilidad de realizar inversiones en ese aspecto. Para la generación, tanto para vender a la ANDE, para su consumo propio o para exportar a los países vecinos. Es decir, este proyecto de ley que está en proceso de estudio en el Congreso Nacional es muy importante para el sector eléctrico paraguayo. Durante la pandemia, hago esta pregunta porque muchas industrias, muchos ministerios, muchas entidades estatales tuvieron que tener medidas de contención. No sé si justamente para ustedes esto implicó algún tipo de impacto o no en el tema eléctrico para el país. De hecho, Paraguay no quedó exento de esta situación, de esta pandemia que afectó a nivel mundial. Y el gobierno nacional realizó algunas acciones muy positivas a través de la ANDE. Paraguay fue el único país en la región que benefició al 78% de la población en la exoneración de su factura por un periodo de 6 meses, con un monto total de 96 millones de dólares. Por otro lado, también se realizaron algunas acciones muy interesantes para el sector productivo, principalmente para el sector industrial, donde se flexibilizó el contrato que tenía con la ANDE. Por ejemplo, se dejó de cobrar multa por exceso de potencia contratada, es decir, si excediera por algún motivo la potencia que contrató, entonces la ANDE dejó de cobrar esa multa. Realizamos varios fraccionamientos sin intereses y sin recargo por mora de las deudas acumuladas que no pudieron pagar la mayoría de la ciudadanía, de los clientes de la ANDE. Es decir, muchas acciones muy importantes se realizó a través de la ANDE. ¿Cuáles son las proyecciones para los próximos 10 años? ¿Tienen ustedes ya, digamos, un plan de dónde se quieren ver en los próximos 10 años? Así es, Ismael. Recientemente lanzamos el Plan Maestro de Obras, ¿verdad? Es donde tenemos ya totalmente planificado en base a la proyección del crecimiento económico del país. Es un plan maestro de obras con un horizonte de 10 años, es decir, desde el año 2021 a 2030, con una inversión total de 6.500 millones de dólares, justamente para poder ejecutar las obras pendientes, obras rezagadas que no se venía ejecutando, y también para poder acompañar el crecimiento de demanda del consumo de energía eléctrica en Paraguay,
que está en un promedio de 6.6% aproximadamente en cuanto al aumento de consumo de energía eléctrica en Paraguay. Es un porcentaje muy alto comparado con los países de la región. Y hablando ya de un legado más personal y también profesional, ingeniero Sosa, ¿qué quiere dejar usted a la ANDE cuando termine su gestión como presidente? Quiero que la ANDE sea el orgullo de todos los paraguayos. Quiero que la ANDE se fortalezca a través de la infraestructura eléctrica necesaria para poder responder a los requerimientos de la ciudadanía. Y por sobre todas las cosas, sueño y quiero que mis compañeros de trabajo, que los funcionarios de la ANDE tengan como obsesión la buena atención a los clientes y la buena calidad del servicio del suministro de energía eléctrica hasta el último hogar paraguayo. Digamos, su periodo tiene que ver con gobierno. Cuando hay cambio de gobierno, ¿cambia siempre la presidencia de ANDE o no necesariamente? ¿Cómo se maneja esto en el país? Normalmente la cabeza también se cambia con el cambio de gobierno, en este caso la presidencia, pero yo soy funcionario de carrera, seguiré trabajando en la ANDE y en el sector eléctrico, si es que independientemente del gobierno. Tengo 25 años de antigüedad en la ANDE. O sea que aunque cambie gobierno o cambie el presidente, pero usted sigue siendo parte de la administración. Funcionario. Funcionario, Sí, exactamente. así mismo es. Muy bien, muy bien. ¿Y en qué afecta a la ANDE el cambio de horario, verano, invierno? ¿Ustedes tienen también ese cambio en el país? Sí tenemos. Normalmente eso sugería desde el sector eléctrico que se haga ese cambio de horario porque estábamos en una situación crítica en la infraestructura eléctrica y a los efectos de minimizar el consumo de energía eléctrica sugería desde la ANDE el cambio del horario. Hoy en día prácticamente ya no existe eso, tenemos redundancia en transmisión de energía eléctrica, es decir, ya no afecta, digamos, a la infraestructura eléctrica el cambio de horario. Si es que ya son otros sectores que determinan si hay necesidad o no del cambio del horario. En este momento, en Paraguay, por lo menos ya estamos en condiciones de soportar el pico de consumo si fuera necesario. Hago una pregunta con un poquito de sentido del humor también, porque hay muchos miedos dentro de las personas. Hay gente que tiene miedo a la muerte, hay gente que tiene miedo a encerrarse en un elevador porque tiene claustrofobia y hay gente que tiene miedo a la oscuridad. Que bueno, sería el colmo del presidente de la ANDE que tenga miedo a la oscuridad, pero puede ser porque es un miedo humano. ¿Tiene miedo usted a la oscuridad? De hecho, tengo la responsabilidad de que eso no ocurra. Y para eso estamos trabajando. De que no ocurra que haya oscuridad. Que haya oscuridad. Tenemos que mantener el suministro de energía eléctrica adecuada para que no ocurra justamente esa oscuridad. Muy bien, muy bien, muy bien. Sin embargo, es de humanos tener miedo a la oscuridad, ¿eh? Hay mucha gente que yo sé que tiene miedo a la oscuridad, por eso digo, y siempre necesita estar en una zona con luz. Y de vez en cuando es un buen ejercicio salir de noche, en una noche oscura, donde no haya mucha luz en el campo y abrazar la incertidumbre que trae la oscuridad, ¿verdad? Así mismo es. De hecho, yendo al lado institucional y del trabajo, estamos en un proceso de instalación del sistema de iluminación en todas las ciudades. Estamos en el proceso de la modernización del sistema de iluminación, utilizando la nueva tecnología, principalmente instalando artefactos tipo LED, es decir, cambiando la tecnología a los efectos de dar más luz al país en Paraguay. Y para cerrar esta entrevista, ingeniero, le pido que me conteste la pura verdad. Usted tiene 4 hijos, ¿verdad? Así es. Cuando está en casa, le dice todo el tiempo, chicos, apaguen la luz. Realmente, el año pasado, en el verano, miraba la factura
de la ANDE y entonces hice una reunión en casa para poder utilizar mejor la energía eléctrica. Entonces teníamos una meta de bajar un porcentaje la facturación mensual por consumo de energía eléctrica. Lastimosamente, nuestra meta no se pudo cumplir porque los chicos son, lastimosamente, muchas veces no tienen esa capacidad de cuidar la utilización de energía eléctrica. Por tal motivo, aprovechando esa consulta, recomiendo a la ciudadanía en general de que uno tiene que utilizar bien la energía eléctrica por varios motivos. Hay que utilizar en forma eficiente a los efectos de ir justamente, primeramente, cuidando el bolsillo, ¿verdad? Porque si se utiliza mal, eso se factura y llega a fin de mes con una factura más abultada. Por tal motivo es muy importante cuidar la utilización de energía eléctrica. Pero seguimos con la meta en casa. Estoy seguro que ellos van a ver este programa y van a cumplir la meta a partir de ahora. Van a proponerse cumplir la meta la próxima vez. Así mismo es. Muy bien, ingeniero. Para sumar luz al cierre de este programa, voy a despedirme con este hermoso poema que se titula Oración a la luz. Y dice: Señor Dios, yo sé que en la mañana pura de este mundo, tu diestra generosa hizo la luz antes que otra cosa. Yo sé que te refleja la segura línea inmortal del lirio y de la rosa, mejor que la embriagada y temerosa música de los vientos en la altura. Por eso te celebro yo en el frío y en la ribera sin temblor de río. Por eso yo te adoro mudo y quieto. Y por eso, Señor, el dolor mío por llegar a ti se hace soneto. Maravilloso poema de un poeta español, José María Pemán, y me pareció hermoso para cerrar este programa hablando de electricidad y de la luz que la electricidad nos lleva para alargar el día cuando se hace de noche. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Éxitos en su función como presidente de la ANDE, éxitos también con la familia. En lo personal, ha sido un gusto conversar con usted. Para mí realmente fue un gusto, Ismael, y a las órdenes de siempre le esperamos por Paraguay. Gracias, nos reencontraremos pronto, allá Dios mediante. Nos volvemos a encontrar, por cierto, en el próximo Mega Documental aquí en Mega TV. Recuerda que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Roja y Ju, Paraguay.